somos tu voz. Ya está con nosotros, listo para conversar en el programa, el doctor Luis Isquiel, con quien nos habíamos comprometido a hablar sobre un tema que comenzó a sonar hace unas 2-3 semanas. El doctor Isquiel, como saben, es abogado penalista, experto en temas de seguridad ciudadana, profesor de criminología. Profesor Isquiel, un gusto recibirle. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? El gusto es mío. Doctor, fíjese que la semana pasada se hablaba mucho a propósito de un caso más reciente, pudiésemos decirlo así, porque ya se habían reportado al menos 2, sobre algo que estaba ocurriendo con motorizados que terminaban enredados como en un hilo, un nylon transparente que no lograban ver, y bueno, producto de eso quedaban lesiones importantes en cuello, manos. Se hablaba de que pudiese ser un nuevo modus operandi para cometer actos delictivos, para robar. Sin embargo, por ejemplo, el viernes pasado, a propósito del caso más reciente, decía la policía de Sucre que, bueno, solo se trataba de nylon de papagayos que estaban en las vías enredados. Pero ¿de dónde viene esta historia del hilo curado? Porque quizás se hace la relación con eso. ¿Y cuál es su recomendación? Sí, ciertamente en los últimos días han aparecido en los medios de comunicación varios testimonios de motorizados que señalan que tuvieron un percance con hilos de nylon que habrían sido colocados en algunas partes de las vías de Caracas. No, hasta ahora, de los testimonios que yo he visto, ninguno ha dicho que luego del percance con el hilo haya sido robado o le hayan cometido otro delito. Entonces, eso me hace pensar que difícilmente sea un modo operandi de la delincuencia, porque varios de estos testimonios señalan que estos motorizados, una vez que tuvieron el accidente o el percance con el hilo de este nylon, se pararon, o sea, se orillaron. Y entonces esa habría sido la oportunidad para que los delincuentes los asaltaran, si ese era el motivo de haber puesto ese hilo en la vía rápida. Entonces yo supongo que debe haber una investigación abierta, eso es lo que corresponde por lo menos por parte de las autoridades. Así no haya denuncia, esa investigación podría abrirse de oficio y determinar realmente de qué se trata, pues si se trata de un modus operandi delictivo o si se trata de accidentes, de hilos que quedaron, por ejemplo, de papagayos y por casualidad esos hilos quedaron en vías rápidas, o si se trata, por ejemplo, de gente inescrupulosa que pone esos hilos, qué sé yo, por un motivo distinto al de delinquir, por irresponsable, pues, y los ponen en la vía. Además, es como difícil precisar en qué momento se va a detener esa persona que resulte enredada en el nylon, porque yo recuerdo de los primeros testimonios, profesor, eran 2 muchachas, y una justamente decía y la otra también que siguió rodando muchísimo, claro, con la angustia, porque sentía que algo le estaba presionando el cuello, cortando. Una incluso iba con una niña, procuraba que no se diera cuenta, pero cómo precisar, ¿no?, en qué momento se para la persona. Sin embargo, quizás se hace la asociación, porque entiendo en Chile el tema del hilo curado, si es una práctica recurrente. Sí, estuve leyendo sobre eso, y no solo actos delictivos, sino que ocurren accidentes también. De hecho, vi que en Chile, desde el año 2013, hay una ley que prohíbe estos hilos de nylon, que entiendo que el término curado significa que está como revestido de algún otro elemento, como por ejemplo vidrio molido, que lo hace como más peligrosos aún. Entiendo que en este país se utilizan para volar papagayos o cometas, pero ese hilo causa accidentes en los niños que vuelan estos aparatos, estas cometas, o también puede ser utilizado por personas inescrupulosas o por delincuentes para producir accidentes. Fíjense ustedes que esto tú señalas que no necesariamente el motorizado, después de tener el percance con el hilo, se va a detener. Bueno, hay algunos testimonios que dicen que sí se detuvieron y otros, como tú señalas, que no, que siguieron rodando. Pero si lo trasladamos a algo similar, en las carreteras del país muchos delincuentes acostumbran poner piedras, poner obstáculos en la vía para que alguien con un vehículo pase, se accidente y luego también cometer un delito en su contra. Por eso es que llama la atención un país con tan altas tasas de criminalidad, estas cosas que vienen ocurriendo, porque
con toda razón uno podría pensar que se trata de un modus operandi delictivo. Pero repito, hasta ahora, pero todos los testimonios que yo he visto que han aparecido en los medios de comunicación, ninguno señala que fue víctima de un robo o de otro delito posterior al percance con el IFE. Pero también es preocupante, supongamos que no sea la delincuencia, pero ya son, creo que yo al menos he visto 7 testimonios en medios de comunicación de accidentes ocurridos con estos hilos en los últimos días. Entonces supongamos que sencillamente son gente que lo hace por divertirse, gente irresponsable, inescrupulosa que pone eso para ver qué pasa cuando un motorizado tiene un percance con un hilo de esto. Bueno, también es algo grave, algo que tendría que ser averiguado y algo a lo cual tendría que ponerse el coto, ¿no? Porque hasta ahora no ha pasado mayor cosa con los testimonios, según los testimonios de las personas que han sufrido estos percances, pero perfectamente alguien se podría caer de esa moto y matarse o sufrir una lesión grave. Doctor Isquiel, de hecho usted hacía mención a lo que sí sigue ocurriendo en las carreteras del país, y es el hecho de esas piedras que lanzan o que ponen en el camino, incluso trampas que ponen delincuentes, bueno, para que los automóviles sufran algún percance, algún accidente, y en ese momento abordarlos y robarlos. Y ciertamente desde hace ya algunos meses se han venido reportando casos hacia otra vez, que quizás en alguna medida habían disminuido. ¿Cuáles son sus recomendaciones en ese sentido para personas que viajan por carretera? Sí, ciertamente ese es un modo operandi que tiene tiempo en Venezuela, que ponen obstáculos en la vía, ponen piedras o ponen otros elementos para que las personas tengan un accidente, se paren y luego ser asaltadas. Hay un caso que por las víctimas, por las características de las víctimas, se hizo notorio, que es el de la lamentable muerte o asesinato de los peloteros Castillo y Balbuena. Pienso que hace unos 5 o 6 años, creo que ocurrió eso. Entonces sí, es un modo operandi común. ¿Cuál es la recomendación? Mira, yo creo que la gente, sin ser criminólogo ni saber nada de análisis del delito, tomaron decisión por cuenta propia, y es el hecho de que las carreteras de noche en Venezuela son muy poco transitadas, precisamente porque la gente sabe que están expuestos pues a este tipo de accidentes y a otros percances que podrían ocurrir en esas peligrosas carreteras de Venezuela. De hecho, ya a mí no me ha pasado, pero yo conozco muchos testimonios de personas que señalan que las autoridades, algunos tramos de carreteras en Venezuela están cerradas en horas de la noche y desvían a la gente hacia otras carreteras, o a veces hay que esperar como ir en una especie de caravana, de un lugar a otro, escoltados por cuerpos de seguridad, precisamente porque son carreteras donde los delincuentes ejecutan este modo operandi o de alguna otra forma también atentan contra las personas que transitan por allí. Y sin ir muy lejos, pasa incluso en la carretera panamericana. Ahora, doctor Isquiel, por otra parte, bueno, se había visto una reducción en los casos de secuestro en el país. Sin embargo, la semana pasada el periodista Javier Ignacio Mallorca, en su columna en El Estímulo, narraba el caso reciente de una mujer de nacionalidad asiática, creo que era china, nacionalidad china, que había sido secuestrada hace poco, y él alertaba sobre la reactivación de este tipo de delitos en Distrito Capital y Miranda, si no me equivoco. No sé si ha recibido alguna información, reportes sobre la incidencia de este tipo de delito, que ciertamente, bueno, uno percibía había reducido o se habían reducido las denuncias o los casos. Sí, fíjese, con respecto a eso, aquí la modalidad de secuestro más extendida y que causaba más daño a la sociedad por lo frecuente era el secuestro express, el denominado secuestro express, donde había unas bandas delictivas, sobre todo en las principales ciudades del país, que andaban como a la casa de personas que tuvieran algún símbolo de tener bienes de fortuna y de poder pagar un secuestro. Entonces la gente permanecía esa madrugada dando vueltas con los delincuentes o en algún sitio mientras sus familiares les exigían pues el pago de un rescate. Ese delito prácticamente ha desaparecido, el del secuestro express, donde la víctima es seleccionada, digamos, al azar. El que sí se ha mantenido es el secuestro largo, el secuestro ya donde la víctima es previamente estudiada, es una víctima donde los delincuentes ya tienen certeza de que posee bienes de fortuna para pagar el secuestro. Bueno, ese secuestro, repito, sí se ha mantenido e inclusive probablemente haya aumentado en Venezuela. Ocurre con mucha frecuencia en el interior del país y muchas veces las personas de origen asiático, dueñas de automercados, de supermercados o de tiendas,
son víctimas de este delito. Escuchan al doctor Luis Isquiel, él es abogado penalista, experto en temas de seguridad ciudadana y es profesor de criminología. Doctor Isquiel, hace unos días se conocía información según la cual falsos funcionarios del CICPC detuvieron en una alcabala, que por supuesto también era falsa, a funcionarios del CONAS y le quitaron armas e incluso una importante cantidad de oro, que además llama la atención que un organismo como el CONAS transporte oro. Pero ¿cómo saber si una alcabala que uno se encuentra en una vía, sea en una carretera, en una avenida, en una vía expresa, es legal? ¿Son funcionarios reales o no? Sí. Bueno, primero fíjate, ese eje del oro en Venezuela, el eje de Guasipati, Tumeremo, El Callao, Upata, esa es la zona más peligrosa de Venezuela. Esa ruta es donde ocurre la mayor cantidad de delitos en términos porcentuales. En segundo lugar, ya yendo al punto de tu pregunta, mira, eso es una preocupación desde hace mucho tiempo en Venezuela, el tema de las alcabalas falsas. Yo creo que la mayor preocupación se inició cuando aquella masacre de Kennedy, unos funcionarios creo que del CICPC y del DIGEFIN montaron una alcabala y después terminaron pasando unos estudiantes por esa alcabala y algunos terminaron siendo asesinados. Y luego se produjo un secuestro de los hermanos Fagul, también con una alcabala falsa. A partir de esos hechos, en Venezuela se emitieron unas resoluciones de cómo debía ser puesta una alcabala policial. Esa resolución fue modificada en el año 2017, es una resolución del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior y Justicia. Ahí en esas resoluciones se establece cuáles son las características, cuáles son los permisos que deben ser pedidos para que los cuerpos de seguridad monten una alcabala. Pero lamentablemente esas resoluciones quedan en letra muerta. Y aquí montan alcabalas como les da la gana, en sitios donde les dé la gana a los funcionarios de los cuerpos de seguridad, con las características que les da la gana, y entonces eso no le da ninguna certeza al ciudadano. De hecho, Venezuela debe ser de los pocos países en el mundo donde la gente ve una alcabala y en vez de sentirse seguro, más bien se alarma de qué puede pasarle en ese puesto de control por la cantidad de casos de corrupción y de delitos que se cometen en esas alcabalas, de policías verdaderos en casos de corrupción y también delincuentes que se disfrazan o se hacen pasar por policías para cometer delitos. Escuchan a Luis Isquiel, abogado penalista, experto en temas de seguridad ciudadana, profesor de criminología. Y es que a veces ni siquiera es en alcabalas, profesor. Hace también poco tiempo se volvió viral un video de un supuesto funcionario acompañada de una supuesta funcionaria que detuvieron a un ciudadano, le estaban solicitando dinero porque supuestamente había cometido un delito. Él comenzó a grabar y este supuesto funcionario le dijo: si yo aparezco en las redes sociales, si este video aparece en las redes sociales, tú amaneces en una bolsa. Entonces, claro, se viralizó el video porque la persona además no tuvo temor de hacerlo público y resulta que no era ningún funcionario, era un mecánico, ciertamente había trabajado creo que arreglando vehículos o motos para la policía, pero ¿cómo hacen para conseguir un uniforme tan exacto que la gente no pueda ni siquiera dudar de que se trata de un funcionario? Sí, mire, entiendo, eso es un problema que se repite mucho en Venezuela. Personas disfrazadas de policía y lo hacen para cometer distintas fechorías. Entiendo que hay empresas privadas que hacen esos uniformes para los cuerpos de seguridad. Entonces, claro, esas empresas no deberían vender esos uniformes a otras personas, pero lamentablemente por ahí creo que es una vía para obtener ese tipo de vestimenta. Y también supongo que alguien que tenga conocimiento de postura, probablemente no le sea tan difícil, vamos a decir, hacer un modelo parecido al de los uniformes de los cuerpos de seguridad que pueda confundir a la ciudadanía. Entonces, ciertamente hay individuos por ahí inescrupulosos disfrazados de policía, extorsionando comerciantes, utilizando ese uniforme para cometer robos, secuestros, etcétera, y son casos que se repiten con mucha frecuencia en todo Venezuela, por cierto. Bueno. Doctor Isquiel, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por habernos concedido estos minutos. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día. Luis Isquiel, amigos oyentes a quien escuchaban, abogado penalista, experto en temas de seguridad ciudadana, profesor de criminología y bueno, responsablemente hay que decir eso, ¿no? Sobre el tema del hilo curado que tanta fuerza había cobrado en días recientes. No hay casos confirmados, por ejemplo, de robos. Y bueno, en el caso reportado el viernes pasado que sucedió en el municipio Sucre, las autoridades decían era hilo de nylon de papagayos, pero bueno, también allí habría que poner un poco de sentido común y como decía el profesor, ¿no? Un poco de prudencia. No es que no van a volar los papagayos, pero bueno, cuidado quizás donde lo hacen, ¿no? Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.